Mis saludos a todos los alumnos del curso universitario de formación de médicos especialistas en terapia intensiva. Mi nombre es Carlos Eikar y soy el jefe de la unidad de procuración del Hospital Ángel C. Padilla. Se me encomendó la presentación del tema Tratamiento del potencial donante de órganos y tejidos para trasplante que vamos a iniciar ahora. El tratamiento del potencial donante de órganos se inicia una vez certificada la muerte encefálica o incluso antes. Los cuidados se van a centrar en el mantenimiento de un cadáver ahora convertido en potencial donante y en el tratamiento de los órganos y sus funciones para que puedan ser trasplantados. En un proceso de procuración se pueden reconocer distintas etapas y en donde el intensivista juega siempre un rol muy importante. En la primera etapa, la detección de los potenciales donantes se da en las áreas de cuidados críticos y en las guardias. En estos lugares es muy importante detectar a los pacientes con Glasgow 7 o menor a 7, los cuales estadísticamente tienen mayor probabilidad de evolucionar hacia muerte encefálica. Es importante estar atentos a la evolución de estos pacientes y ante la instalación de la clínica de muerte encefálica, dar inicio inmediatamente a la logística de la procuración. La certificación de la muerte bajo criterios neurológicos se hace siguiendo protocolos nacionales, los cuales fueron motivos de una charla anterior. Y finalmente, iniciar el tratamiento de los potenciales donantes de órganos y tejidos para trasplante. Para llevar adelante el tratamiento del donante de manera adecuada, es muy importante conocer las alteraciones que se desencadenan una vez que se produce la muerte encefálica. Estas alteraciones son la ausencia de la ventilación espontánea, una marcada inestabilidad hemodinámica, una pérdida del control de la temperatura corporal, una pérdida del control del balance hidroelectrolítico y una alteración de la función endocrina. El tratamiento del potencial donante de órganos se lleva adelante conociendo que la muerte encefálica en algún momento llevará irreversiblemente hacia la parada cardíaca. Durante este proceso se van a producir cambios fisiopatológicos muy importantes en los sistemas cardiovascular y respiratorio, como así también cambios en el equilibrio metabólico y hormonal. El tratamiento de los donantes deberá corregir todas estas alteraciones con el fin de preservar la viabilidad de los órganos y que estos puedan ser implantados exitosamente en el receptor. Repasando lo hasta acá mencionado con respecto al tratamiento del potencial donante de órganos, sabemos que la muerte encefálica se caracteriza por una ausencia de respiración espontánea, por el desarrollo de un shock neurogénico por pérdida de la regulación vasomotora, por la presencia de alteraciones hormonales e hidroelectrolíticas y por una pérdida característica del control de la temperatura corporal. Todas estas circunstancias llevan a que en un lapso de tiempo no determinado, que pueden ser 12, 24, 48 y muy raras veces 72 horas, se llegue a una parada cardíaca irreversible. Por lo tanto, todo esto constituye una situación crítica dentro del tratamiento del donante que debe buscar como objetivo mantener una ventilación y oxigenación, lograr una estabilidad hemodinámica, realizar un control de la diabetes insípida y de todas las alteraciones hidroelectrolíticas y de una corrección de la hipotermia. Por todo esto mencionado entonces, el tratamiento del donante requiere de manera mandatoria realizar un monitoreo estricto y un tratamiento enérgico con la complejidad propia que requieren los pacientes con fracaso multiorgánico. Mantener un soporte hemodinámico efectivo se va a relacionar estrechamente con una función primaria de los órganos a trasplantar y con la morbimortalidad del receptor. En líneas generales, los objetivos del tratamiento del potencial donante se van a centrar en mantener una tensión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio, una tensión arterial media mayor de 60, con una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto, una PVC entre 8 a 12 o algún análogo que valore la precarga del ventrículo derecho, manteniendo un ritmo diurético de 1 mililitro kilo hora. Estos objetivos podrían sufrir algunas
variaciones en el caso de dar prioridad a la procuración de algún órgano en particular. Prosiguiendo con los objetivos del tratamiento, vamos a realizar medidas generales iguales a los de cualquier paciente ingresado en la UTI. Vamos a asegurar un adecuado soporte hemodinámico, un adecuado manejo ventilatorio, control de la temperatura, control de la glucemia, manejo de los trastornos hidroelectrolíticos y la resolución de otros problemas que puedan ir apareciendo a lo largo del mantenimiento. De una manera práctica y para el manejo de los pacientes con muerte encefálica, se recomiendan los siguientes lineamientos que constituyen un decálogo. En primer lugar, obtener un acceso venoso central que sea preferentemente de doble lumen que se utilizará para la administración de los fármacos vasoactivos. En segundo término, mantener los accesos venosos periféricos que serán utilizados para la reposición de fluidos. En tercer lugar, obtener una línea arterial para la medición de la presión arterial invasiva, preferentemente en miembro superior. En cuarto lugar, retirar los catéteres de PIC, las ventriculostomías, los golfos de la yugular, etc. En quinto lugar, evitar y tratar la hipotermia. En sexto lugar, mantener un monitoreo cardíaco continuo y hacer detección y tratamiento precoz de arritmias. En séptimo lugar, actualizar todos los estudios, radiografías, electrocardiograma, laboratorios, ecocardiograma, ecografía abdominal. En octavo lugar, un plan de hidratación parenteral preferentemente hipotónico o medio molar. En noveno lugar, hacer protección de córneas y en décimo lugar, la toma de muestras para serología e histocompatibilidad. Los siguientes dos conceptos debemos tenerlos siempre presentes. La muerte encefálica llevará irreversiblemente a la parada cardiocirculatoria y durante este proceso se van a producir importantes cambios fisiopatológicos en los sistemas cardiovascular, respiratorio y endocrino metabólico. Considerando el soporte hemodinámico, debemos de tener presente que una vez que se instala la muerte encefálica, en las primeras horas va a sobrevenir un periodo de hipertensión arterial y bradicardia, seguida de taquicardia y eventuales arritmias más hipertermia, consecuencia de una brusca descarga de catecolaminas conocida como tormenta adrenérgica. Posteriormente se desarrolla un estado de vasoplegia con la consecuente hipotensión arterial e hipotermia. En el tratamiento hemodinámico de los pacientes con muerte encefálica, los intensivistas se pueden encontrar frente a dos escenarios totalmente diferentes. Por un lado, los donantes con hipertensión arterial y por otro lado, los donantes con hipotensión arterial, que son la mayor parte de los casos. En el donante con hipertensión arterial hay que tener en cuenta que solamente vamos a realizar el tratamiento cuando la TAM sea mayor a 100 milímetros de mercurio y durante más de 30 minutos. En este caso, la droga de elección va a ser el labetalol a una dosis de 0,25 miligramos kilo y como máximo 300 miligramos por día. Una segunda opción, el enalaprilato, 1 miligramo en 5 minutos como alternativa. De todas maneras, el labetalol, al ser una droga titulable, es siempre la de primera elección y debemos de evitar el uso de los nitratos, tanto NTG como nitroprusiato de sodio. Como había anticipado, la hipotensión arterial es el hallazgo más habitual en los pacientes con muerte encefálica. Las causas son múltiples. Por un lado, por la pérdida del tono vasomotor que causa una vasodilatación. En segundo lugar, por una disminución de la contractilidad miocárdica y en tercer lugar, la causa mucho más frecuente, por una hipovolemia. La hipovolemia puede ser absoluta por una inadecuada resucitación, por pasaje de líquido al intersticio, por una disminución de la presión coloidosmótica, por restricción hídrica, por el uso de diuréticos, manitol, por hiperglucemia, y por la diabetes insípida no tratada. La hipovolemia relativa se debe a la pérdida del tono vasomotor y un incremento en la capacitancia venosa, y también en algunos casos por la hipotermia tratada con medidas de calentamiento periférico.
Debido a las consecuencias perjudiciales que tiene la hipotensión arterial sobre los distintos órganos, es muy importante realizar un enérgico tratamiento para revertirla. Se aconseja en primer lugar una rápida corrección de la hipovolemia. En segundo lugar, realizar transfusiones hasta llegar a hematocritos de 30%. En tercer lugar, usar cristaloides, ya sea solución fisiológica o Ringer lactato, evitando el hidroxietilalmidón y el dextran por el comprobado daño tubular renal. El objetivo va a ser lograr una TAM mayor o igual a 60 milímetros de mercurio con una PVC óptima de 8 a 12. Se puede ser más liberal con el uso de cristaloides si se ha descartado el pulmón como órgano a trasplantar. En relación al empleo de fármacos vasoactivos para optimizar la presión arterial media, el gran interrogante es ¿con cuál droga iniciar? Dopamina versus noradrenalina. No existe un consenso en cuanto a cuál debería ser la primera en usar, excepto en el donante pulmonar, en donde se prefiere la noradrenalina. En relación a la dobutamina, se la debe utilizar si se sospecha disfunción miocárdica y siempre con la premisa que la TAM debe ser superior a 60 milímetros de mercurio para recién poder iniciar. Un protocolo sugerido en consenso por el Comité Asesor del INCUCAI y de la Sociedad Argentina de Trasplantes aconseja que de tener que iniciar inotrópicos se inicie con dopamina a una dosis de 5 gamas kilo-minuto y se va aumentando la dosis hasta lograr la TAM deseada hasta una dosis máxima de 10 gamas kilo-minuto. De no alcanzar el objetivo, iniciar conjuntamente noradrenalina a una dosis de 0,05 gamas kilo-minuto y hasta una dosis máxima de 0,25 gamas kilo-minuto. De todas maneras, en el caso de pacientes con muerte encefálica que ya venían utilizando previamente inotrópicos, lo aconsejable es continuar con la que ya venía usando. En relación a la vasopresina, está avalada como primera línea de tratamiento en muerte encefálica de pacientes pediátricos, utilizando un bolo de una unidad internacional, manteniendo de 0,5 a 4 unidades internacionales por hora. En relación a la terapia de reemplazo hormonal, se le aconseja cuando no hay respuesta a la reanimación con fluidos y con vasoactivos. Está justificada en la literatura por los cambios fisiopatológicos desencadenados en la muerte encefálica, tales como la baja actividad de la vasopresina, disminución de los niveles de cortisol y el síndrome del enfermo eutiroideo con bajos niveles de T3 y elevados de T3 reversa. En relación a la terapia de reemplazo hormonal, las drogas más frecuentemente utilizadas son la metilprednisolona a una dosis de 15 miligramos kilo cada 24 horas y la insulina a una unidad hora siempre que esté avalada de acuerdo a los valores de glucemia. En relación al análogo vasopresina, una unidad por hora seguida de 0,5 a 4 unidades internacionales por hora. Las hormonas tiroideas T3 y T4 se emplean muy poco en la actualidad ya que es difícil conseguirlas en el mercado. T3, 4 microgramos en bolo endovenoso seguido de 3 microgramos hora en infusión continua y la T4, 20 microgramos en bolo y luego 10 microgramos hora en infusión continua. En relación al manejo de la temperatura, se aconseja mantener una temperatura de 36 grados. Asimismo, se aconseja la medición de temperatura central, ya sea a través de un catéter de Swan-Ganz, si es que lo tiene emplazado, o a nivel esofágico o rectal. En caso de hipotermia, la infusión de soluciones calientes endovenosas o enterales puede ser muy útil. También el empleo de mantas térmicas, la calefacción por humidificador en cascada del respirador o una bolsa de nylon entre el cuerpo y frazadas o estufas y caloventores. En caso de hipertermia, que es menos frecuente, el uso de medio físico es lo único que puede ayudar. Se aconseja un monitoreo frecuente de la glucemia capilar a través de controles cada 1 o cada 2 horas. El objetivo es mantener valores de euglucemia. Si es necesario, se empleará insulinoterapia según los esquemas convencionales y o una bomba de infusión continua. En caso de hipoglucemia, el empleo de solución glucosada hipertónica es la aconsejada.
Para el manejo ventilatorio, el objetivo es mantener saturación entre 97 y 100% con la menor FiO2 posible, ideal que sea menor al 50%. Para ello se recomienda emplear ventilación controlada por volumen y en la gasometría la PCO2 que esté entre 35 y 40 milímetros de mercurio con un pH entre 7,35 y 7,45, empleando un volumen corriente entre 6 a 8 mililitros por kilo de peso teórico, con una PIB de 5, una presión plató menor a 30 centímetros de agua y empleando un patrón de flujo desacelerado. El trastorno hidroelectrolítico más frecuente es la hipernatremia, que se define como una natremia superior a 150 miliequivalentes por litro. La hipernatremia se asocia frecuentemente a poliuria. Siempre es importante corregir la glucemia en estos casos y se debe sospechar diabetes insípida central. Si luego de suspender diuréticos, manitol o de corregir la glucemia, el potencial donante permanece poliúrico, con una diuresis superior a 300 mililitros por hora, con una natremia superior a 150 miliequivalentes por litro, con una osmolaridad urinaria menor a 300 o una densidad urinaria menor a 1005, se confirma el diagnóstico de diabetes insípida central. Una vez que se confirma el diagnóstico de diabetes insípida, se debe iniciar rápidamente un tratamiento con desmopresina a una dosis de 1 microgramo intravenoso y conjuntamente la reposición con soluciones mediosmolares, ya sea agua destilada o dextrosa al 5% más 10 mililitros de cloruro de sodio al 20%. El objetivo va a ser mantener una diuresis entre 75 a 100 mililitros por hora. Si en la próxima hora no se alcanza el objetivo, se debe repetir la dosis de desmopresina. Otros problemas o situaciones que se deben controlar es la coagulopatía. Es importante mantener un TP y un KPTT dentro de valores normales y, de ser necesario, transfundir plasma fresco congelado. También es importante mantener un hematocrito por encima del 30%. Algunas consideraciones especiales según órganos. En el caso del donante pulmonar, se deben evitar desconexiones innecesarias y realizar el test de apnea con el modo CPAP. Dentro de las drogas vasoactivas se prefiere la noradrenalina. Realizar una restricción hídrica evitando la sobreexpansión. Kinesioterapia respiratoria y aspiración cerrada de secreciones. Mantener una ventilación protectiva para evitar bili. La FiO2 debe ser lo más baja posible para asegurar una PaO2 mayor a 100. La PAFI deseada debe ser superior a 400, aunque algunos equipos de implante van a aceptar un valor mayor a 300. El empleo de la metilprednisolona y antibiótico profilaxis o el antibiótico que ya venía recibiendo previamente. En el caso del donante hepático se deben evitar las hipernatremias. Siempre debemos mantener valores por debajo de 160 miliequivalentes litros de sodio, recordando que el ideal es menor a 150. Disminuir al máximo posible los inotrópicos y la corrección óptima del coagulograma. Para el caso del donante cardíaco, es importante contar con un ecocardiograma para valorar la fracción de sección. Deberíamos de mantener PVC menor a 10, disminuir o evitar los vasoactivos, pedir de rutina CPK-MB y troponina, y la edad del donante debe ser siempre menor a 40 años. De esta manera vamos finalizando la presentación. El objetivo de la misma fue desarrollar el tema de un modo práctico y esquemático, permitiendo a los intensivistas recordar las principales acciones a tomar frente a los pacientes que evolucionan a muerte encefálica. Estos pacientes permanecerán en nuestras unidades por un periodo de tiempo ya limitado. Asimismo, el manejo y el soporte de los mismos puede significar en algunos casos motivos de estrés adicional. La cama que ocupan estos pacientes simbolizan a otros tantos que recibirán un implante y podrán seguir viviendo o mejorar su calidad de vida, hecho tan importante que justifica todo nuestro esfuerzo.
Cuando en el futuro estemos frente a un operativo de procuración, seguramente podremos entender y priorizar gestos terapéuticos que son importantísimos. Por lo tanto, muchas gracias por su atención.